Hola, mi nombre es Oniel Díaz, soy profesor e investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato y mi cuenta de Twitter es @OnielDíaz. Bueno, las encuestas electorales son ejercicios probabilísticos que se basan en una muestra de la población y permiten realizar inferencias o generalizaciones hacia la totalidad del electorado. Estas encuestas ocurren durante los meses o las semanas previas al día de la elección, lo cual caracteriza tanto al PREP como los conteos rápidos, que ocurren, o los datos de los cuales se nutren, ocurren durante el proceso electoral, a partir de los conteos o los resultados de las casillas que van, procesando las autoridades electorales locales o federales. Las encuestas son más bien realizadas por casas encuestadoras, medios de comunicación, instituciones de investigación, y tienen diversos propósitos. Las encuestas básicamente le proveen información al elector sobre los candidatos, el lugar que ocupan en las preferencias del electorado de otros votantes, sus propuestas, sus atributos o aspectos de su personalidad que pueden ser relevantes para que los votantes tomen una decisión el día de la elección. Las encuestas electorales son ejercicios probabilísticos, estadísticos. No podemos pedirles que tengan la precisión que tienen los conteos rápidos o los programas de resultados electorales preliminares, mucho menos los datos oficiales, simple y sencillamente porque se basan en una muestra de personas a las cuales se les aplica un cuestionario y después estos resultados se agregan y se presentan, con técnicas estadísticas. Se basan en un muestreo probabilístico, pero parten a final de cuentas de una muestra de la población. Y obviamente sus resultados tienen un cierto margen de error al momento de hacer estimaciones a partir de esa muestra con respecto hacia el universo, es decir, hacer inferencias. Por lo tanto, en muchas ocasiones se les exige demasiado a las encuestas, tomando en cuenta que no pueden tener la misma precisión que otro tipo de ejercicios que trabajan con datos de resultados electorales oficiales. En general, las encuestas tienen márgenes de error, niveles de confianza. No tanto depende tal vez del tamaño de la muestra, sino también de qué tan preciso sea el muestreo que se realiza, al momento de realizar la encuesta. En general, las encuestas muestran, para el caso mexicano, niveles de, certeza o de precisión muy similares a los resultados que dan en otras latitudes, en otras democracias, tanto nuevas como avanzadas, y por lo tanto podríamos decir incluso que tenemos un mercado de encuestas, de casas encuestadoras bastante confiables, aunque obviamente pues siempre podemos esperar ciertos sesgos en las mediciones, no tanto sesgos sistemáticos o con una intencionalidad política. En muchas ocasiones simple y sencillamente tienen que ver con errores de muestreo o errores en el levantamiento de los datos que son naturales a cualquier tipo de ejercicio estadístico de esta naturaleza en cualquier lugar del mundo. Por eso es que no tienen un valor quizás tan predictivo como se les suele dar. Su valor más bien es más descriptivo, quizás es una fotografía del momento, y algunas encuestas quizás más académicas o que tienen más variables, para tomar en consideración, pueden tener un valor explicativo en el sentido de que nos pueden decir, cuáles fueron los factores que favorecieron o no, el voto hacia uno u otro candidato, por ejemplo. No sé si vulnerarlas, lo podemos pensar en ese sentido, es decir, que sí tienen cierta capacidad de influir en las decisiones de los votantes, sobre todo aquellos votantes indecisos, pero también pensémoslo en términos de lo valioso que es la información que le aportan al votante, ¿sí? Es decir, pensemos que un votante tiene un voto por una determinada preferencia política y las encuestas le van orientando, le van informando a lo largo del proceso electoral que ese determinado partido candidato no va a tener posibilidades de triunfo. Creo que de alguna forma es importante que el elector conozca esa información, que sepa que su opción preferida, su primera opción en su orden de preferencias no va a ser la favorecida, por el resto de los electores o por grupos relevantes de votantes, y que en algún momento dado puede tal vez quizás reorientar su voto a ser una especie de voto estratégico, un voto útil, de acuerdo para orientarlo hacia otro candidato, hacia otra opción política, que esté también cercana o lo más cercana posible
a sus propias preferencias políticas, intereses, preocupaciones, que considere que ese candidato o partido tiene capacidad y credibilidad para poder resolver sus asuntos, los asuntos públicos, digamos, que le interesan. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que las encuestas, más que orientar de una manera negativa el voto o las preferencias de los electores, brindan de alguna forma información relevante para poder hacer una decisión más racional, ¿no? Obviamente el elector en todo caso tiene la última palabra, puede decidir hacer un voto sincero, un voto, digamos, por la opción o por el candidato, el partido, digamos, que es su primera opción, a pesar de que crea que no va a ganar, o bien puede hacer un voto más estratégico, un voto más útil, tratando de reorientar su voto hacia una opción que tenga más posibilidades de llegar, digamos, al triunfo electoral, y eso de alguna forma me parece que es valioso para los electores, tener esa posibilidad a partir de información derivada de las encuestas. Bueno, a raíz de la última reforma electoral se han incrementado, digamos, los controles y los mecanismos a través de los cuales no solo los ciudadanos, sino también los medios de comunicación, los competidores, porque es un mercado muy competido el de las encuestas, pueden estar verificando, digamos, y checándose unos a otros los resultados que están ofreciendo hacia la ciudadanía. Por ejemplo, hoy tenemos agencias o cuerpos colegiados que se encargan de proveer estándares para la industria de las encuestas. También encontramos lo que se conoce como los agregadores o los llamados pool of polls, que no son otra cosa que ejercicios que promedian o que obtienen ciertas medidas de tendencia central con correcciones, digamos, de tipo estadístico. A partir de los resultados de todas las encuestas se agregan, digamos, por periodos de tiempo y nos pueden dar una tendencia más o menos general de qué es lo que están midiendo en general todas las encuestas. Nos pueden dar ciertas medidas de tendencia central o quizás de dispersión respecto a lo que publica una encuesta o un par de encuestas por separado, es decir, nos dan un resultado más robusto. En ese sentido, creo yo que hoy la misma legislación exige también a las casas encuestadoras o a los medios de comunicación que publican encuestas que le hagan llegar a la autoridad electoral los resultados, la metodología, la documentación de sus encuestas que levantan, y esto de alguna forma también obliga a transparentar, digamos, el ejercicio, digamos, del encuestador, ¿no? Sobre todo para aquellas encuestas públicas. No hay que también perder de vista que hay encuestas privadas que no tienen un objetivo de ser publicadas, sino sirven para estrategia, tanto de partidos o candidatos como de diversos grupos sociales o empresariales o de la sociedad civil que también tienen derecho a conocer cuál es, digamos, el estatus que guarda la competencia política. Entonces, en este sentido, creo yo que hoy en día el ciudadano tiene más elementos para poder incluso evaluar el prestigio, la precisión que tiene una casa encuestadora o un medio de comunicación a lo largo del tiempo, por los polls, también por la, digamos, la documentación que por vía de transparencia hacen llegar las casas encuestadoras y los medios de comunicación que publican encuestas a las autoridades electorales locales y federales. Y esto me parece que hace un mercado ya mucho más, digamos, con mayor escrutinio y mayor visibilidad. También hay que reconocer que hay casas encuestadoras que quizás no cumplan con estas condiciones y son que no hagan llegar sus ejercicios, digamos, sus resultados, su documentación, su metodología, sus bases de datos a las autoridades, y en estas quizás habría que tener más escepticismo por parte de los ciudadanos, ¿no? De alguna forma también es una industria que se nutre del prestigio que van adquiriendo, digamos, las casas encuestadoras o los medios al dar estos resultados. Cuando un elector se da cuenta de que una casa encuestadora o alguna de estas agencias de medición de opinión pública da un resultado que es muy discordante con el resultado oficial o con el resultado del día de la elección, pues esto de alguna forma también debe de ir orientando al votante reeducándolo, digamos, para que vaya también teniendo ciertas preferencias, ¿no? A esta casa sí le creo, a esta agencia tal vez no tanto, esta es nueva, tendría que ver yo a lo mejor más resultados electorales o ver qué tan precisa, qué tan certera fue en esta elección para saber si puedo confiar en ella en el futuro. Entonces, me parece que también hay muchos avances en la legislación, también de manera colegiada, también de ética, digamos, en la industria. Con todo y eso, bueno, pues los resultados deben de leerse con cuidado porque pues no son un pronóstico tal cual, son una mera fotografía del momento, o es un estudio más de tipo descriptivo, más que explicativo y mucho menos predictivo, ¿no?